Hoy te presentamos las elecciones federales más polémicas de la historia de México, en las que los candidatos ganadores se valieron de todo para llegar a la silla. Te contaremos todas las maquiavélicas irregularidades que llevaron a Calderón a derrotar a Obrador, así como la ocasión que estuvimos a punto de entrar a una segunda revolución por unas elecciones fraudulentas. Y también te platicaremos la ocasión histórica en la que solamente hubo un candidato en la boleta electoral. Bienvenidos al Nopal Time Stops. Somos Saúl Soltero y Juncal Solano y hoy te presentamos las elecciones federales más polémicas de la historia de México. Número 1. Elecciones del Porfiriato. Porfirio Díaz se mantuvo por más de 30 años en el poder por la vía democrática, mas no por imposición. De esta forma ganó de forma sospechosa las elecciones de los años 1884, 1888, 1896, 1900, 1904, obteniendo en algunos incluso hasta el 100% de los votos. Además de que los candidatos opositores eran amigos suyos o integrantes de su gabinete simulando una elección. Sin duda, la que se llevó a cabo en 1910 frente a Francisco y Madero fue la más fraudulenta de todas, pues Madero hizo lo necesario para ganar, aun cuando fue aprehendido el 6 de junio de 1910, 20 días antes de los comicios. Las votaciones desde luego favorecieron al general Díaz con más del 98% de los votos y solo el 2% para Madero, quien se enteró de los resultados desde una cárcel de San Luis Potosí, desde donde redactó el plan con el mismo nombre de esa ciudad para levantar al pueblo en armas y comenzar la revolución. Número 2. Elecciones 1929. Lo extraordinario de las extraordinarias. El asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en 1928 llevó al presidente interino Emilio Portes Gil a convocar elecciones extraordinarias para elegir al nuevo mandatario. Plutarco Elías Calles, quien en realidad mandaba, llamó a establecer al embajador Pascual Ortiz Rubio para ser su candidato en las extraordinarias de noviembre de 1929. Por otro lado, se encontraba el intelectual e irrepetible político mexicano José Vasconcelos, cuyos seguidores y líderes sufrieron persecuciones y diversos atentados. Incluso, en marzo de 1929, Vasconcelos estuvo a punto de sufrir un atentado directamente hacia su persona. Pero una equivocación llevó al asesinato del joven poeta Miguel Castro. El 17 de noviembre de 1929 se llevó a cabo la elección. Hubo robo de urnas, el ejército impidió el paso en zonas donde Vasconcelos era el favorito y se abrió fuego contra votantes en varias regiones del país. El resultado fue 93% para Ortiz Rubio y 5% para Vasconcelos, quien antes de exiliarse en el extranjero elaboró el Plan de Guaymas, llamando al pueblo mexicano a lanzarse a las calles a exigir el resultado a su favor, pero no fue apoyado. El historiador Javier García Diego afirma que si bien se alteró el marcador, no se cambió el resultado. Número 3. Elecciones 1940, al borde de una nueva revolución. Tan solo a 20 años después del fin de la Revolución Mexicana, México estuvo a punto de estallar en otra tras una de las elecciones más disputadas de la historia. Manuel Ávila Camacho era el candidato oficial del PRI y del gobierno, mientras que Juan Andreu Almazán llegaba como el gran candidato unificador. Y no solo por su partido, el Revolucionario de Unificación Nacional, sino por traer a cuestas el apoyo de partidos como Acción Nacional y otras instituciones importantes como universitarias y de estudiantes, así como algunos sectores de la iglesia. La gran tensión vivida en las campañas se trasladó al 7 de julio de 1940, el día de elecciones donde, según la historiadora de la UNAM, Marta Beatriz Loyo, el entonces presidente Cárdenas incumplió con su promesa de ver por unas elecciones limpias. Los disturbios entre almazanistas y avilacamachonistas fueron graves, impidiendo la votación en numerosas casillas. La mano de Cárdenas también provocó que la policía y los militares asesinaran e hirieran a docenas de manifestantes e inconformes. A las 4:30 reiniciaron los balazos, bombas, gases lacrimógenos, intervinieron las ametralladoras. Tropas federales, la caballería, la policía, todos participaron en la matanza. El primer resultado decididamente incompleto: 48 muertos, 400 heridos. Relata la crónica de la época llevada a cabo por el Time Magazine. Al cierre de la elección, los periódicos más prestigiados de México y del mundo dieron la victoria a Almazán. Pero los resultados oficiales le dieron una ridícula suma del 5% de los votos, mientras que al general Ávila Camacho se le dio el increíble 94%.
De hecho, un corresponsal del New York Times reportó: nadie, mediante imparcial que estuviera hoy en la Ciudad de México, podría dudar que en esta ciudad el sentimiento popular estaba mayormente a favor del general Almazán. Este corresponsal visitó a cerca de 20 casillas diferentes por toda la ciudad. Solo 2 de ellas estaban integradas por simpatizantes del general Ávila Camacho. De esta forma, con 30 muertos, 158 heridos tan solo en la capital del país por los enfrentamientos, Almazán no se cruzó de brazos y acudió a las autoridades norteamericanas para que lo reconocieran a él como el ganador de la elección o bien le dieran el apoyo bélico. Sin embargo, los norteamericanos no consideraron prudente iniciar otro conflicto armado en México, además de que temían que el candidato de oposición estableciera alianzas con Hitler o países del eje. Pues en Ávila Camacho los norteamericanos tenían un aliado seguro. Finalmente, Almazán desistió su idea de sublevarse para evitar más derramamiento de sangre, lo que le costó vivir el resto de su vida entre reproches de cobardía entre su círculo más cercano, consolidando de esta forma al PRI en el poder. Número 4. Elecciones 1976. El candidato único. José López Portillo llegó a la presidencia de México sin derrotar a nadie, pues el día 4 de julio de 1976 se presentó como candidato único en la contienda. A causa de divisiones internas en el PAN, la alianza de otros partidos como el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con el PRI, además de que otros partidos carecían con registro, dio como resultado que José López Portillo se alzara con la victoria desde meses antes de la elección. Sin embargo, el señor no dejó de hacer campaña, sino que se aventó 7 meses de campaña gastando millones de pesos en la misma, pintando bardas, regalando objetos, haciendo mítines, tapizando los medios de comunicación de propaganda y otras monadas. México fue la burla a nivel internacional, debido a lo burro del sistema de aquel entonces. Número 5. Elecciones 1988. La caída del sistema. Ante la imposición de candidatos por medio del dedazo y la falta de democratización en el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas se deslindó del partido y formó el Frente Democrático Nacional, una coalición de partidos principalmente de izquierda para competir en las elecciones presidenciales de 1988. Por el PRI se presentaba el pelón más odiado de México, Carlos Salinas de Gortari, y por el PAN, Manuel Cloutier. Luego de una campaña llena de artimañas clásicas del PRI, como la cobertura de más del 70% de la campaña de Salinas en los medios, la intromisión del presidente de la Madrid y otras linduras. El día 6 de julio de 1988 se llevaron a cabo las elecciones, que para ese entonces eran organizadas por la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación del gobierno priista en turno. Luego de las irregularidades en la jornada electoral, donde votaron hasta los muertos y personas que no estaban en el padrón electoral, el secretario de Gobernación, hoy senador por el PT e ideólogo de Morena, Manuel Bartlett, anunció que el conteo se suspendía por una caída del sistema, justo cuando los resultados preliminares daban una ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas. Una semana después se declaró ganador de la elección a Carlos Salinas de Gortari con el 50% de votos. Mientras que el candidato de izquierda obtuvo el 31%, el PAN quedó más rezagado con un raquítico 17%. Jamás se tuvo acceso a los paquetes electorales de esa elección, mismos que estuvieron resguardados por el ejército y sufrieron un atentado de incendio cuando se quemó gran parte de San Lázaro, donde se encontraban dichos paquetes. Finalmente, en 1991 el Congreso votó a favor de su incineración con el apoyo de la bancada del PAN en el Congreso. De la Madrid confesó años después al New York Times y en su biografía que sí ayudó a manipular las elecciones. Número 6. Elecciones 2006. Andrés Manuel López Obrador contra Calderón. Después de todo un duro proceso de desafuero como jefe de gobierno del Distrito Federal, el tabasqueño se posicionó arriba en todas las encuestas con al menos 10 puntos de ventaja de cara a las elecciones presidenciales 2006. Por el PAN se presentó Felipe Calderón y por el debatido y dividido PRI Roberto Madrazo. Sin embargo, la ausencia voluntaria de Andrés Manuel López Obrador en el primer debate contra candidatos organizado por el entonces Instituto Federal Electoral, la acusación del PAN en su campaña de que el rival del PRD era un peligro para México y el apoyo por debajo de la mesa desde la presidencia por
parte de Vicente Fox hicieron que Felipe Calderón recortara la distancia en las encuestas hasta remontar de forma amenazante. Así, el día 2 de julio se llevaron a cabo los comicios, siendo imposible que ese mismo día por la noche se presentaran los resultados preliminares debido a la estrecha distancia entre los candidatos punteros. El 4 de julio, al finalizar el PREP, Calderón aventajaba con 0.64% a López Obrador, pero el resultado no era oficial, por lo que comenzó el conteo oficial el 5 de julio. Al inicio del conteo, el candidato a la coalición por el bien de todos arrancó a la cabeza, con una diferencia de 2.52% sobre el panista con el 25% de las actas capturadas. Pero para el día 6 de julio, López Obrador pasó al segundo lugar, de donde ya no subió, perdiendo por una diferencia de 0.52%. El tabasqueño impugnó el resultado alegando inconsistencia en el padrón electoral. Y el conteo de los votos, voto corporativo, unas con más votos de electores registrados, compra ilegal del tiempo en Televisa para denostar su imagen y la intromisión del gobierno federal. El Tribunal Electoral validó la elección con el argumento de que no había elementos para invalidarla, pero reconoció la influencia del presidente Vicente Fox, aunque finalmente determinó que no había sido suficiente para cambiar el rumbo de la elección. De esta forma, en el país aún se debate sobre esta elección, y los seguidores de Andrés Manuel la recuerdan como la más fraudulenta de la historia. Además de que aseguran que la campaña de miedo llamada López Obrador es un peligro para México fue parte de la guerra sucia, que influyó en muchos electores sin que las autoridades electorales hicieran algo para bajar dicha campaña de miedo. A pesar que se impugnó por todas las vías el resultado de las elecciones más apretadas de la historia de México, al final nada modificó el resultado. Nosotros opinamos que muchos de estos políticos aplicaron la frase: al final todo se vale con tal de llegar al poder, no importa si se pierde la dignidad, se rompe la calma del país o se pierden vidas. La democracia en México ha sido durante décadas solo una ilusión con la que los gobernantes han lucrado políticamente. Amigos, te invitamos a que nos dejes en los comentarios cuál de las elecciones que aquí te presentamos te pareció la más descarada. Y responde, ¿qué crees que pasará si en el próximo proceso electoral se presentan irregularidades y tranzas que lleven a señalamientos de fraude? Opción A, nada, es el país de no pasa nada. Opción B, las autoridades electorales harán lo que nunca antes, anular las elecciones. Opción C, la presión del pueblo obligará a modificar el resultado. Lo que sea que opines, déjanoslo en los comentarios. Muchas gracias y apreciamos tu like, comparte nuestro video y nos vemos aquí 3 veces por semana. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos!